Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a tratar sobre geopolítica económica. Vamos a tratar sobre la situación actual de la economía argentina después de que el excelentísimo presidente don Javier Milei fuese proclamado presidente de la nación del Cono Sur. Para ponernos en situación, lo primero que tenemos que recordar es que la economía argentina lleva prácticamente 2 décadas destruidas. Las políticas de extrema izquierda que se vienen aplicando desde principios de siglo han llevado a Argentina a vivir en una vorágine de inflación, de pobreza y de subdesarrollo. No ha pasado un solo año en el cual la situación fuese mejor el 31 de diciembre de lo que era cuando empezó el 1 de enero. Esta situación ha llevado a un empobrecimiento constante de la población argentina y a una devaluación total de su moneda. Cuando la extrema izquierda con los Kirchner llegó al poder, el cambio de euro a peso argentino estaba a 0,28, es decir, un peso argentino valía 0,28 euros. Sin embargo, a día de hoy, la situación es irrisoria. El peso argentino está ahora mismo a 0,0027 euros. Es decir, ha pasado de estar a 0,28 a estar a 0,00. Ojo a este dato. Es un hundimiento bestial. Y ese hundimiento bestial se ha traducido en la incapacidad de los argentinos de poder materializar cualquier tipo de desarrollo económico. Hundiéndose la moneda, se hunde la capacidad de adquisición y, por lo tanto, con ello se hunde el consumo, y cuando se hunde el consumo, a no ser que sean países que tienen alguna materia prima muy importante, cuando se hunde el consumo se acaba hundiendo la economía. Cuando el presidente Donald Trump llegó al poder, lo primero que hizo fue aplicar una bestial rebaja de impuestos. Esta rebaja de impuestos permitió que a las personas, a los contribuyentes, le quedasen más dólares en el bolsillo. Por lo tanto, la gente, al tener más dinero, consumió más. Al consumir más, reactivó la economía. Una economía que estaba hundida con Obama. Las empresas, al ver cómo se bajaban los impuestos, tuvieron más capacidad económica. Al tener más capacidad económica, pudieron invertir más dinero en desarrollos, por lo tanto, crear más riqueza, contratar más gente, generar más puestos de trabajo y tirar de la economía. Milei, cuando ha llegado al poder, se ha enfrentado a una situación del todo dramática. Una inflación disparada, una pobreza por las nubes y un país sin futuro. También es cierto que esta situación extrema de la economía argentina ha posibilitado que él llegase al poder. Hasta ahora la situación es extraordinaria. Probablemente ni los mejores deseos del presidente de Argentina, los primeros 120 días, 130 días de gobierno, la situación hubiese sido tal. Realmente Milei lleva gobernando 40-50 días, porque el resto, entre nombramiento de ministros, entre nombramientos de cargo público, asentarse en el poder y demás, operativamente apenas lleva 2 meses. El primer gran éxito de Milei es el equilibrio fiscal que está consiguiendo, con lo cual está posibilitando que Argentina ya no necesite seguir endeudándose. Milei ha logrado que Argentina registre en el pasado mes de febrero y de marzo un superávit fiscal superior a los 300.000 millones de pesos. Un superávit que viene sobre todo financiado, entre otras cosas, por la reducción de los intereses de la deuda pública. El sector público nacional lleva ya 3 meses consecutivos de excedente financiero, es decir, que ya no es deficiente, ahora genera beneficio económico. Esto prácticamente no había pasado en casi 2 décadas en Argentina. El segundo gran éxito es la caída de la prima de riesgo, algo que en España sabemos muy bien porque cuando han gobernado los socialistas la han disparado y cuando ha gobernado el PP la ha reducido al mínimo. La prima de riesgo se ha reducido en Argentina más de 1.580 puntos. ¿Y qué significa esto? La prima de riesgo es indicador de lo que le cuesta a un Estado financiarse. Si está muy alta, obviamente los intereses son elevadísimos. Si está muy baja, los intereses son más reducidos. Al reducirse la prima de riesgo, Argentina puede adquirir más financiación en el mercado a menos tipo de interés. Por lo tanto, la economía argentina se dota de mayores capacidades.
Esto se debe fundamentalmente a que los mercados han recuperado la confianza en Argentina y han visto como Milei no iba de farol y está aplicando aquello que prometió. Además, está aplicando con moderación e inteligencia. Por ejemplo, los diferenciales del bono soberano han mejorado de forma bestial. Han pasado de situarse en 2.165 puntos básicos a reducirse a 1.580 puntos básicos. Ojo, esto sigue siendo elevadísimos, pero estamos hablando de una reducción considerable en apenas un par de meses. Extendámoslos a 4 años de legislatura. Además, Argentina está experimentando un superávit comercial. Un superávit comercial que en parte viene dado por la reducción del poder adquisitivo de los argentinos, que ha provocado un descenso del consumo. Esto lleva produciéndose en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas. Esta reducción del consumo ha permitido que se desencadene el superávit comercial, que por otro lado va a ser el comienzo para poder reducir el enorme endeudamiento externo. Argentina, por ejemplo, con ya datos consolidados, registró en febrero del año pasado un superávit comercial de 1.438 millones de dólares. Ojo, 1.438 millones de dólares en un solo mes. Esto extendido a un año serían más de 16.000 millones de dólares, casi 70.000 millones de dólares en una legislatura manteniendo los números actuales, sin que mejoren. Esto supone un alza de más del 581%, un 581% respecto al último año de gobierno de la extrema izquierda en Argentina. Además, este superávit comercial registrado duplicó prácticamente al logrado en año pasado, que alcanzó los 797 millones de dólares. Y por último, hay que tener presente la gran reducción de la inflación. Si la inflación ha sido una de las características de los gobiernos de extrema izquierda en Argentina en los últimos 20 años y a la cual Macri apenas pudo reducir, estamos viendo cómo la inflación se está reduciendo a pasos agigantados. Por ejemplo, en el mes de febrero hubo una reducción del 25,5% respecto al año pasado y una reducción del 20,6% respecto a la experimentada en el mes de enero. Además, los bienes tuvieron en el mes pasado, anterior, en el mes de febrero, una variación positiva de un 11,9% en Argentina en comparación con el mes de enero, mientras que los servicios subieron un 17,6%. Y aunque la inflación sigue disparada, en el mes ya de abril se ha reducido por debajo del 10%. Para que se hagan ustedes una idea, en España, con el régimen de extrema izquierda no electo que tenemos, la inflación acumulada supera el 7%. Es decir, que la inflación real de Argentina y la inflación real de España se está reduciendo a menos de 3 puntos. Para que se haga una idea de lo bien que va Argentina y el desastre que estamos viendo en España, con una población cada vez más empobrecida, soportando mayores impuestos y con un hundimiento de la capacidad de consumo de la ciudadanía. Además, se están aumentando de forma considerable las reservas del Banco Central. El fin del aumento de la base monetaria, la llegada de inversión extranjera y las crecientes exportaciones que está viviendo Argentina están aumentando las reservas en divisas en dicho organismo. De continuar esta tendencia, obviamente Argentina conseguiría tener una gran variación positiva en los depósitos en dólares de los ahorradores que cuentan con reservas en el extranjero, algo necesario para poder estabilizar el peso argentino. El peso, una moneda que en los últimos 2 meses ha sido la moneda que más se ha fortalecido del mundo. Esto también hay que cogerlo con moderación porque es una moneda que está hundida, es decir, el hundimiento del peso argentino es comparable, por ejemplo, al del dólar de Zimbabue o al dinar de Irak en la época de Saddam Hussein, cuando fue derrocado. Pero sí es cierto que se está produciendo un fortalecimiento muy importante que al final está ayudando a una mejora progresiva de la economía argentina. Todo este éxito económico ha llevado, entre otras agencias de calificación, a SP, la agencia de calificación SP Morgan, a mejorar el rating de Argentina a una perspectiva estable. Es la primera vez en muchísimos años que las agencias crediticias internacionales mejoran la perspectiva económica de Argentina.
sobre todo gracias a la solvencia reflejada en la posición de liquidez del Estado, de un Estado que cada día es menos ruinoso y va mejorando su nivel de rendimiento económico. Además, la propia Agencia de Calificación Internacional ha indicado que si la situación continúa por el camino actual, no solamente se podría producir una variación de la situación actual marcada por estable, sino elevarse esa nota y que Argentina incluso pudiese terminar el año con algo parecido a un BB positivo. Y además, aunque la capacidad del poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos se ha reducido, con la reducción también de la inflación, por lo tanto de los precios, compensa, porque al final si tú tienes, por ejemplo, $200 menos para poder consumir, pero la inflación se te reduce, el precio también se está reduciendo. Por lo tanto, aunque tu capacidad inicialmente de poder adquirir productos se ha reducido, con la reducción del precio de los mismos, en el fondo acabas yendo a una situación prácticamente de empate por debajo, esto sí, pero de empate. Yo tengo $200 menos, pero si la inflación se reduce de un 25 a un 9%, es decir, se ha reducido un 19%, los precios caen y al caer los precios, a no seguir aumentando, sino directamente reduciéndose, si entramos en una deflación, estaríamos hablando de que el poder adquisitivo de los ciudadanos no se vería tan mermado. De hecho, que los mercados vuelvan a creer Argentina es algo muy positivo porque la inversión internacional que hasta ahora huía de Argentina podría volver. Si vuelve la inversión internacional argentina, directamente estaríamos hablando que se podrían crear más de 3 millones de puestos de trabajo durante esta legislatura. Puestos de trabajo que ahora mismo son gente que no produce nada y encima viven de subsidios, que son los votantes tradicionales de la izquierda y la extrema izquierda a nivel mundial. Mientras que los votantes tradicionales del liberalismo y del conservadurismo son trabajadores de la empresa privada, autónomos y empresarios. Si vuelve la inversión, sobre todo gracias a la perspectiva económica positiva, el aumento de la capacidad de mejora de la economía y por lo tanto de la retención de divisas del Banco Central Argentino y además de una reducción de la inflación, una calificación positiva como la que hemos visto por parte de SP, mejorando las posibilidades económicas y la estabilidad económica de Argentina, podría convertirse Argentina en un nuevo foco de inversión internacional, con lo cual el proceso de desmantelar un Estado canallesco que se había llevado por delante los sueños, la ilusión, la economía y el futuro de todos y cada uno de los argentinos, esa reducción podría realizarse sin necesidad de que el gobierno del excelentísimo presidente don Javier Milei tuviese que realizar ningún tipo de variación en su política económica. No hay que olvidar que las políticas económicas que está adoptando el presidente de Argentina son políticas económicas pensadas a largo plazo, es decir, está gobernando como tiene que gobernar un político, no pensando en las próximas elecciones, sino pensando en cómo va a estar su país dentro de 30 años. El excelentísimo presidente de Argentina es lo que está haciendo, está avanzando en esa dinámica y los resultados están siendo bastante mejores de los esperados. Normalmente se podría pensar un plazo de medio año, pero estamos hablando de que en apenas 2 meses reales de gobierno ha conseguido que la inflación mensual ya se sitúe por debajo del 10%, con lo cual, a partir de ahí, mayor capacidad de poder adquisitivo, mejor calificación crediticia internacional, aumento de reservas del Banco Central Argentino, reducción del déficit del Estado, de hecho ya no hay déficit del Estado, ya hay superávit del Estado y por lo tanto, al final de cuentas, se producirá la inversión. Si se produce inversión, los ciudadanos argentinos tendrán mejores oportunidades salariales y por lo tanto aumentará el consumo. En el momento que aumente el consumo, Argentina crecerá económicamente. ¿Lo logrará el presidente de Argentina? Bueno, el tiempo lo dirá. De momento, Argentina ha conseguido en apenas 2 meses lo que no había conseguido en los últimos 20 años. Y una cosa ya está clara, ese paréntesis de gobierno de extrema izquierda que supuso el mandato del socialdemócrata Mauricio Macri no tiene que ver absolutamente nada con Milei, no tiene que ver absolutamente nada con las políticas de Milei. Y aquí, si queréis, luego podemos hacer un vídeo y hablamos de este tema. Tenemos que tener presente que el PRO, la propuesta republicana, sí creo que significa eso, PRO, propuesta republicana, que era el partido fundado por Macri,
sufrió fuertes tensiones internas cuando este partido oficialmente, su candidata, decidió apoyar a la segunda vuelta a Javier Milei. Si Milei consigue estos grandes resultados económicos, podríamos estar hablando de que La Libertad Avanza se comiese al PRO, veremos qué pasa sobre todo con la ciudad de Buenos Aires y la provincia, pero si La Libertad Avanza se come al PRO, podríamos estar hablando que Argentina, en un futuro, quizás con esta medida de pasar de la pobreza extrema a unos beneficios económicos reales que repercutan en la población, porque esto es muy importante, tienen que repercutir en la población, podría encaminarse hacia un PRI, sobre todo si las candidaturas de izquierda, de ese peronismo, esos montoneros, esas variaciones que hay entre el peronismo más o menos moderado por un lado y el peronismo de extrema izquierda y el peronismo terrorista montonero por otro, se viesen, sobre todo ante la incapacidad de poder argumentar una situación difícil y no poder ofrecer subsidio a la gente porque la gente ya tiene un salario, se hundiese, dejando a La Libertad Avanza como el partido único de Argentina. Pues en este vídeo hemos terminado. Muchísimas gracias por verle, es un honor informar de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.